Estamos viendo los héroes de la fe, la serie de los héroes de la fe. Ya hemos visto a Abel, Enoc, Noé, Abraham. Y ahora llegamos al versículo 20 para ver a Isaac, Jacob, Esaú y José. También algo muy importante, y veremos ahí 4 patriarcas que ocupan gran parte del libro de Génesis, incluyendo a Abraham. Vamos a ver los versículos del 20 al 22. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hasta ahí. Bueno, también tenemos el 22, perdón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, muy abreviado aquí el texto y algo difícil realmente de entender si no saben la historia completa, ¿no? Es difícil de entender, pero hay que tener en cuenta que este libro fue escrito para judíos, especialmente para judíos que estaban familiarizados con la vida de Isaac y de Jacob y de Esaú, así como también de José. Estaban familiarizados con todos ellos y fue fundamental para el escritor de Hebreos comunicarles a sus lectores de que el único camino de salvación es por la fe. ¿Se acuerdan que hemos estado comentando acerca de esto, no? El mensaje más importante que el mundo jamás haya escuchado, el mensaje de la salvación por la fe, por la gracia mediante la fe, no por obras. Y la Escritura deja muy claro, siempre ha sido de esta manera la salvación, no de ninguna otra. Ahora recuerda que los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento, estaban viviendo en una forma apóstata realmente del judaísmo, apóstata, en el que habían llegado a la conclusión de que la salvación era algo, bueno, era algo que podían ellos ganar en un determinado momento. Y así cuando el evangelio viene, predicado por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, ellos piensan que es un mensaje diferente al Antiguo Testamento. Así que el escritor de Hebreos aquí nos da esta parte para que los judíos sepan que la salvación por la fe no es algo nuevo, siempre ha sido igual, por fe. De hecho, el capítulo 10 al final, ¿te acuerdas lo que dice? Mas el justo vivirá por la fe. Ahí está muy claro. Así que ellos debían entender la justificación por la fe. Y luego llegamos al capítulo 11. Hay una lista ahí de personas que fueron reconciliadas por Dios por medio de la fe, como lo fue Abel, Enoc y Noé y Abraham, y también con Isaac y Jacob y José. Pero curiosamente están marcados aquí como los hombres que demostraron su fe de cara con la muerte. Lo vamos a ver. Como Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, y vamos a ver la historia de la bendición cuando justo iba a morir. Por eso lo dije, de cara con la muerte. Y Jacob también, como él se está muriendo, y pasa la bendición a José. Y José también en el versículo 22, también aquí, está muriendo y pasa la promesa a Israel, que hasta el momento no se ha cumplido, y lo vamos a estudiar. Y es que la fe aquí se enfrenta a su mayor prueba en la hora de la muerte. Ese es el punto. Cuando no ha experimentado ninguno de ellos el cumplimiento de esa promesa. Abraham murió sin haber recibido la promesa de Dios, que Dios le dio, ¿no? Pero sin haber cumplido, o sea, sin haber recibido, mejor dicho. Isaac murió sin haber recibido la promesa de Dios, y así también fue con Jacob y también con José. Con todo el resto de las personas, incluso que están aquí en el capítulo, tú ves que definitivamente nunca recibieron lo prometido. Vean el versículo 39 el último versículo, penúltimo versículo del capítulo. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí está el punto, ¿no? Todos murieron antes de que llegara la promesa. Todos murieron antes de que llegara el Mesías prometido, antes de que viniera el reino prometido, y todas las promesas fueron dadas originalmente en el pacto de Abraham. Ahí está el punto.
Así que podríamos aprender de todas estas personas que están aquí acerca de la fe al llegar al final de su vida sin haber recibido lo prometido. Ahí está. Dios se lo prometió, pero ellos no recibieron nada. La promesa era de un reino terrenal, de bendición y salvación, y también, por supuesto, de un reino celestial que estábamos comentando en semanas pasadas, ¿no? Pero no recibieron nada. Incluso el comentarista Matthew Henry, que ustedes deben conocer, dice: a pesar de la gracia de la fe, siendo el uso universal en nuestras vidas, lo es especialmente cuando vinimos a morir. La fe tiene su gran trabajo que hacer en el pasado para ayudar a los creyentes a que terminen bien, a morir en el Señor para honrarlo con paciencia, esperanza y alegría, con el fin de dejar un testimonio detrás de ellos de la verdad de la palabra de Dios y las virtudes de sus caminos. Fin de la cita. Así que, con todas las debilidades que marcaron la vida de Isaac, por ejemplo, y de Jacob y de José, murieron en la fe, murieron en la confianza de que la promesa sería cumplida en un momento determinado, a pesar de que ellos no recibieron absolutamente nada. Y así debe suceder en cualquier creyente. Debe dejar este mundo con una bandera realmente ondeando así en su vida, lleno de fe, y traer honor a Dios, que cuando el Espíritu triunfa sobre la carne, cuando el mundo está quedando atrás, queda la preciosa esperanza de la realidad de un cielo eterno, ¿no? Y cualquier creyente que muere con un corazón ardiente de la esperanza trae honor al Señor y un gran testimonio en la vida de fe. Y aquí vemos a estos 3 hombres, a estos 4 hombres del Antiguo Testamento, que son como nosotros, que han sido justificados y tuvieron salvación, por supuesto. Y a diferencia de nosotros, no tienen la revelación completa de Dios, no la tienen. No la tienen para sus vidas, pero el Espíritu Santo estaba en ellos, estaba con ellos. Y no es que fueran tan espirituales, lo vamos a ver. No eran tan espirituales, pero mostraron su fe en un momento determinado, sostenida por Dios, suficiente para hacer frente a la muerte triunfantemente. Por eso el Salmo 37 dice: considera al íntegro y mira al justo. ¿Y cómo se distingue? Porque al final, dichoso para el hombre es la paz. Dice ahí. Cuando un hombre piadoso madura, cuando un hombre de bien llega al final de su vida, lo que le distingue es la paz. Lo que debe distinguir es la paz. Por lo que es, en cierto sentido, con estos hombres. Y tenemos que decir que Isaac, Jacob y José estaban llenos, mejor dicho, estaban llenos de esa esperanza, pero lejos de ser realmente perfectos, de ser seguros. Sus vidas eran turbias, lo vamos a ver, fangosas ahí, nebulosas, inseguras y a veces francamente oscuras. Siempre hubo un parpadeo de la luz de la fe y la duda se presentó al final. Y vimos en Génesis, como vimos en Génesis 12 del 1 al 3, no voy a repetirlo todo lo que dijimos la última vez, pero quiero que sepas dónde comienza. Dios llama a Abraham de una forma específica y va a ser con él un gran pueblo, el pueblo judío, los que van a recibir la palabra y quienes tendrán la responsabilidad de ¿qué? De preservarla y proclamarla al mundo. Ellos recibieron así esa palabra. Y Dios le dice a Abraham que tenía que salir de la tierra de su parentela, ¿te acuerdas? De la casa de su padre a la tierra que te mostraré, ¿te acuerdas de esa parte? Yo te haré una gran nación, te bendeciré y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que maldicen, maldeciré, en ti serán benditas. Fíjate, aquí está el punto, todas las familias de la tierra, todas. Eso es lo que se conoce como el pacto de Abraham, una promesa de una tierra, de una bendición, y se incorpora ahí la salvación y además al Salvador para llevar, por supuesto, esa bendición a todas las familias de la tierra.
El escritor aquí quiere que entendamos que Abraham, Isaac, Jacob y José, estos cuatro grandes patriarcas, que llena realmente todo el Génesis hasta el final, todos murieron sin haberse dado cuenta de esa promesa. Todos. A Abraham se le prometió una tierra, pero nunca tuvo posesión de ella. El único pedazo de tierra de Abraham lo único que poseía era una tumba. Es su único pedazo de tierra que tuvo. Se le prometió una gran nación y nunca vio esa gran nación. Se le prometió ser bendición espiritual al mundo y nunca vio eso. Pero Abraham creyó que vendría. Tú ves en Hebreos 11:13 aquí, que dice: conforme a la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo y saludándolo, ¿no? Con esa esperanza, y confesando que eran extranjeros y peregrinos, incluso, ahí dice, sobre la tierra. En otras palabras, vieron a distancia que en el futuro el cumplimiento de esas promesas no estaban de ninguna manera cercanas. Lo vieron a distancia, que nunca fueron realizadas en su vida. Y lo dice en el versículo 16 aquí, pero anhelaban una mejor, esto es celestial lo que le estaba diciendo. No era solamente una tierra en este mundo, sino también una celestial. Dice en el 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Así que Abraham no vio ese cumplimiento, era un vagabundo prácticamente, un nómada toda su vida. Isaac era el hijo de la promesa, era igual, un nómada errante. Su hijo Jacob, fue como un exiliado de la tierra prometida de Egipto. Y pues ahí está, y nunca vio la promesa cumplida, por supuesto. Y José igual, obtuvo grandeza en un momento determinado. ¿Se acuerdan ustedes en la tierra de Egipto? Una grandeza medio extraña ahí, en una tierra extraña, en tierra ajena, ¿no? En tierra extraña. Todos ellos vieron por la fe, o mejor dicho, tuvieron la esperanza de una promesa que nunca vieron, pero tampoco dudaron que se haría en un momento determinado una realidad. Murieron no en la desesperación de los sueños no cumplidos, escuchen esto, sino con la esperanza de que esa promesa se cumpliría tarde o temprano, ya que había salido de Dios y cuya palabra Dios cumpliría, ¿no? Porque es Dios y Dios cumplirá todo lo que promete. Y eso es lo mismo sucede para nosotros. Todas sus promesas son reales y verdaderas y se tienen que cumplir en ti y en mí. Y veremos ese precioso ejemplo de la fe duradera. Porque si estos hombres hablaran como nosotros, mira, podrían decir: Dios hizo una promesa, Dios prometió un pueblo, una tierra y la bendición y la salvación, y Dios nunca rompe su promesa. Y aunque nosotros no podemos vivir para verla, igual vendrá, ¿no? Finalmente tiene que llegar. Y nosotros somos eslabones de la cadena de su cumplimiento al final. Eso dirían, ¿no? Eso diríamos nosotros. Entonces, estos son, pues, los hombres de fe. Y los lectores judíos del libro de Hebreos necesitaban saber acerca de ellos, de cómo en realidad se enfrentaron esa fe. De Abel, Enoc, Noé, Abraham y su ejemplo de fe, y ahora de Isaac, Jacobo, José y por supuesto parte de Abraham como hombres con una fe duradera, una fe perseverante. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si quieres agradar a Dios, recibes salvación, reconcíliate con Cristo. Solo la fe nos lleva a una relación personal perfecta y gloriosa y eterna con Cristo para siempre. Ahí está el punto. Y estos hombres son ejemplo de esa clase de fe. Algunas personas se desmoronan
pero no aquellos que tienen una fe verdadera dada por Dios. Vamos a ver tres características aquí muy importantes. Vamos a analizar estos patriarcas con tres personalidades distintas. La fe duradera de Isaac, la fe duradera de Jacob, es muy sencilla, muy simple el bosquejo aquí, y la fe duradera de José. Vamos a ver esas tres características. Vamos a ver la primera, la fe duradera de Isaac, versículo 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Mira, la clave aquí es precisamente esa frase, las cosas venideras. Y como les dije, Abraham no había recibido la promesa originalmente y le fue dada en el pacto de Abraham, pero no recibió la promesa, pero él nunca vio nada de eso en absoluto, pero no murió en la desesperación, ¿no? Ay, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Y cuándo se va a cumplir? No murió en la desesperación. Sin embargo, la muerte de Abraham en la fe pasa la promesa a su hijo Isaac, a sabiendas de que Isaac sería el siguiente paso en el plan divino para su cumplimiento. Pero en Isaac resulta lo mismo, lo pasa también a Jacob. Y Jacob hace lo mismo, lo pasa también a José. Todos sabían que Dios es fiel, eran creyentes y ellos permanecieron en esa confianza. En el lenguaje de Hebreos 10:23 dice, porque fiel es el que lo prometió. ¿Te acuerdas lo que dice ahí? 10:23 de Hebreos. Entonces, y ha habido mucho que decir de Abraham, pero aquí, mira, hemos hablado muchísimo de Abraham, pero aquí tenemos un solo versículo en Isaac, ¿no? Nos gustaría tener mucha más información aquí en Hebreos, por supuesto, del tema. Sin embargo, el escritor asume incluso que los oyentes o los que están escuchando en aquel momento, los lectores, conocen la historia de Isaac. Asume eso porque es una historia familiar para todo el pueblo judío. Lo asume, ¿no? Y aunque no somos judíos nosotros y tal vez no sabes mucho acerca del Antiguo Testamento, vamos a ver la historia de Isaac y ver cómo su fe se manifestó. Ahora, al resumir la vida de Isaac aquí, podemos decir que él no era espectacular, ¿eh? No, realmente no. Alguien ha sugerido que él era el hijo normal de un padre extraordinario, que se convirtió en el padre de un hijo también extraordinario. ¿De qué otra forma podemos decirlo, no? Pero era un tipo no tan extraordinario entre dos personas extraordinarias, ¿me explico? Abraham y Jacob, él estaba ahí en medio, ¿no? Y vivió una vida relativamente tranquila y fue probablemente muy conocido por su debilidad espiritual. ¿Sabías eso? Y su carácter un tanto pasivo, vemos en Génesis 26, para ver que vale la pena contar lo que sería una historia muy alentadora también para nosotros al ver esta vida de Isaac, porque si este hombre con toda su debilidad está en la lista de los héroes de la fe, bueno, pues es alentador también pensar en nosotros, ¿no? Adivinen, ¿hay esperanza para nosotros? Por supuesto. Eso es lo que me alienta, es lo que nos alienta. Así que hay un montón de maneras para comenzar aquí, pero quiero que veamos la historia en Génesis 26:1. Comienza diciendo, después hubo hambre en la tierra. Si tú vas ahí hasta Génesis 26, te das cuenta de eso. Después hubo hambre en la tierra. Él está en la tierra de Israel. Recuerden, la tierra de Canaán. Pero todavía no pertenece a Israel. Recuerden esto, no hay nación todavía. Esa tierra donde él está ahí todavía no pertenece a Israel. Ellos no van a volver allí hasta después de 400 años. Recuerda eso. Después de 400 años, después del exilio de Egipto, hay un hambre en la tierra donde la familia de Abraham aquí, pues tienen una vida nómada, ¿no? Y tienen que ir a un lugar a otro para conseguir algo de comida, ¿no? Así que Isaac, que ahora es un adulto, fue a Gerar, dice aquí,
Vamos a leerlo. Después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Gerar no era un buen lugar para ir ahí. No era realmente un lugar recomendable. Era una ciudad filistea que estaba justo en la frontera de Egipto. Entonces ya casi iban a llegar ahí a Egipto, ¿no? En Gerar. Y Egipto no era pues realmente un lugar bueno para estar ahí. Así que dice el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y esta fue como una especie de concesión realmente de parte de Dios, ¿no es cierto? Porque no debía estar cerca de Egipto. En otras palabras, Gerar era realmente el límite ahí. No vayas más allá de ese lugar. Ahora vean lo que dice el versículo 3 al 5. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Nuevamente aquí está el pacto de Abraham, aquí en estos versículos primeros del capítulo 26, que es el siguiente de la línea de las generaciones y que serán la fuente del cumplimiento del pacto. Isaac fue obediente, dice el versículo 6 aquí, que habitó pues Isaac en Gerar. ¿Lo estás viendo? Nunca fue más allá de esa frontera, fue obediente, ahí se quedó. Sin embargo, su debilidad se presentó en el siguiente versículo, y vamos a verlo en el versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y mira, esto es esto, y dices, bueno, ¿de dónde aprendió a Isaac a decir esto? ¿De dónde aprendió a comportarse de esa manera? ¿De su padre? Sí, efectivamente, de su padre. Su padre Abraham lo hizo 2 veces, en Génesis 12, y luego lo hizo de nuevo en Génesis 20. Abraham tenía miedo de que alguien fuera a tomar a Sara porque era también muy hermosa. Y hubo hambre en la tierra, y en Génesis 12, vamos ahí, por favor, Abraham se va hacia Egipto, y mira, le dice a su esposa, Génesis 12, por favor, acá. En el 11, versículo 11, por favor. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te ven los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Abraham estaba aquí prácticamente cuidando su futuro, Pues estaba cuidando su futuro. Mira, ¿por qué? Porque en primer lugar, creyendo ayudar a Dios a cumplir su promesa. Nótalo así. Y número 2, una actitud un tanto egoísta, porque dice al final, y viva mi alma por causa de ti. Mira nomás, Qué chistoso, ¿no? Sin pensar en lo que sucedería o le pudiera suceder a Sara, su mujer. No obstante, los príncipes de Faraón la vieron y la alabaron, y fue llevada a la casa de Faraón. Mira el versículo aquí en el 15, pero eso fue en el 15, pero también ve el 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Algo malo pasó ahí, algo malo. Tú no das todas estas cosas a menos que obtengas algo a cambio, ¿no? Luego ves en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo?
¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Mira, ese es uno de los puntos, se pudiera decir, más bajos de la acción masculina en nombre de la esposa de uno, ¿no? ¿Por qué? Pues Abraham debe haber perdido entre los suyos cierta reputación, sinceramente, ¿eh? Ha de haber perdido cierta reputación por esta causa y permitió incluso que su integridad se viniera abajo con su esposa, con esto que pasó con su esposa. Y mira, otro incidente, vámonos a Génesis 20, por favor. Versículo 1 y 2. Dice, de ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, otra vez. ¿Lo estás viendo? Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora, aquí vemos de nuevo, me sorprende que se arriesgue aquí tanto, ¿no? Realmente, en saber lo que podría venir algo, que sería algo peor, ¿no? Y tú lo ves, cuando el rey de Gerar, o Abimelech, vio a Sara, la tomó y la llevaron a su harem. Prácticamente. Es posible que Abimelech, aquí en esta parte, se nota que Abimelech no sea realmente un nombre, sino un título. Es posible, según algunos comentarios, porque se repite 20 años más tarde con Isaac, según algunos comentaristas. Así que esto se puede decir que fue vergonzoso, ¿no es cierto? Y parece que nunca fuera a terminar. Mira el versículo 3, por favor. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Y dijo, mira el 5, ¿no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón, con limpieza de mis manos, he hecho esto. Pero es que fue una verdad a medias. Si tú ves y te fijas bien en la palabra misma, es una verdad a medias. ¿Por qué? O puede ser una mentira, una media mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad sí era su media hermana. ¿Sabías eso? Vamos a ver al Génesis 12, por favor, versículo 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, dice aquí. Fíjate, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y bueno, luego que ves esto, también es una enseñanza, ¿no? ¿Por qué? No para repetirla, sino realmente para evitarla, porque su hijo también tomó ese mismo ejemplo. Y cuando llegamos al capítulo 26, otra vez si quieres ir ahí, mira, se comporta exactamente de la misma manera que su padre y hace lo mismo que su padre. Ya el versículo 7, ya lo vimos, 26:7, cuando los hombres de aquel lugar, dice, le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Pero mira, ve al versículo 8. Sucedió que después de que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Mira, tú no haces eso con tu hermana, ¿no? Pues digo, al verlos, mira, él se descubre, versículo 9, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Versículo 10, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Así que tú ves claramente que Isaac vuelve a repetir la historia y sobre todo para salvar su pellejo, ¿no? Otra vez, ese es el punto, salvar su pellejo. Y tú ves que a veces los paganos tienen un mejor carácter y una mejor reputación hasta cierto punto que los miembros mismos de la familia de Abraham.
Mira, ven el 11. Entonces Abimelech mandó a todo pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o mujer, de cierto morirá. Tuvo mejores principios, ¿no? Así que tú ves a Isaac que va hacia abajo, viniendo al borde prácticamente, donde no se supone que debas ir, ¿no? Y hasta hablando mentiras, porque Rebeca no era su hermana. Ese sí no era su hermana. ¿Te das cuenta? Pero se ven en las actitudes prácticamente o francamente de cobardía. Todas estas actitudes. Pero Dios es misericordioso, incluso también con él, a pesar de todo lo que hizo y lo que volvió a repetir de su padre. Nota cómo lo bendice Dios a pesar de todo. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Se convirtió en el más grande ahí. Tenía ovejas, vacas y se enriqueció. Al grado incluso que los mismos filisteos le tenían envidia. Mira lo que dice el versículo aquí en el 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y se derrama aquí la bendición a pesar de todo. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Lo estás viendo? Ahora ve hasta el versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Lo estás viendo? Aquí está también la repetición y la confirmación de la alianza que le dio a Abraham. Otra vez aquí. Ahí está. Aquí es donde por primera vez realmente vemos la demostración de que se trata de un hombre de fe. Nota aquí en el versículo 25. Y edificó ahí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tierra y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Él tomó su lugar en el mismo lugar donde el Señor había venido a él y le dio la promesa ahí y el pacto. Y en respuesta a eso edificó un altar, tú lo ves, y entonces adoró. Y vean, cuando dice abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo, ese es sencillamente marcar el lugar donde Dios le había confirmado la promesa. Eso es nada más lo que significa. Sencillamente marcar el lugar donde se le había aparecido. La siguiente pequeña acción también habla de cómo se hizo la paz con el pueblo de Gerar. Ahí está la indicación de la fe de este hombre, a pesar de todo. Pero quiero llevarte de vuelta a un incidente anterior, de nuevo al capítulo 25, si me haces el favor. Al capítulo 25, al parecer las mujeres en la familia de Abraham tenían pues algunos problemas con la esterilidad, ¿no? Y lo mismo con Rebeca. Ve en el versículo 20, por favor. Y era Isaac de 40 años y cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca de su mujer. Y luego tienes la maravillosa historia de dos gemelos ahí, ¿no? Mira, ve al versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. A través de Jacob vendría un pueblo judío. A través de Esaú vendrían los edomitas. Esa es la raíz de donde viene todo eso. A través de Esaú. Entonces ahí estaban 2 grandes pueblos separados. Un pueblo será más fuerte que otro,
en realidad, y el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, en realidad, al menor Jacobo, pero veremos cómo se invirtieron los papeles también al respecto. Y tú ves la indicación de que seguían al Señor porque Isaac oraba al Señor y el Señor oyó su oración, hablando de la esterilidad de Rebeca, por supuesto. Y entonces esta profecía viene cuando el apóstol Pablo también, ¿te acuerdas? En el Romanos 9 dice que antes de nacer el Señor escogió a Jacob. ¿Te acuerdas? Antes de nacer, que quede esto bien claro para la explicación que voy a dar más adelante. Antes de nacer, escogió a Jacob y le dijo, y dice ahí, a Jacob amé y a Esaú, ¿qué? ¿Te acuerdas de eso, no? Que quede bien presente eso, ¿no? Eso no está ligada en esta promesa, pero fue un acto soberano de Dios. Dos naciones, uno más fuerte que el otro, el mayor serviría al menor. Ahí tienes la indicación temprana de la sabiduría divina, el propósito de Dios para dar la gloria a Dios, por supuesto, y para dar gracia a una línea, a una persona, una línea, en realidad. Vean el versículo 24 también aquí. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella les dio a luz. ¿Te das cuenta? Mira, 60 años. Y crecieron juntos, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Así que aquí hay una gran diferencia entre dos. Isaac amaba a Esaú porque era cazador. Fíjate, este detalle también muy importante, porque podía ofrecer un buen guiso, ¿no? Pero Jacob era el tipo de hombre más calmado, más quieto. Pero amó a Esaú porque le traía buena carne, buenos guisos, ¿no? A Rebeca dice, amó a Jacob. Ya conocen ustedes la historia, pero miren el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y mira, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se lamentó, y se levantó y se fue. Debería de lamentarse, ¿no? Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Lo estás viendo? Entonces este es un hombre que no tiene una visión prácticamente del futuro, en absoluto. Mira, está aquí. Es por eso que se llama un hombre profano. ¿Sabías eso? ¿Sabías? En Hebreos 12:16, si tú lo checas, apúntalo, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Era un profano. Era muy valioso para el pueblo de Israel la primogenitura. Muy valioso, por supuesto. Y este hombre, en pocas palabras, pues hizo un lado lo que Dios le dio. También es cierto que Jacob no tenía necesidad de hacer eso, ¿sabías? ¿Por qué? Porque Dios ya le había prometido, te lo leí en Romanos. Antes de que nacieran, a Esaú aborrecí, ¿no? ¿Te acuerdas? Y a Jacob amé. Entonces no tenía necesidad de nada de eso. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado, ya estaba la profecía de que él sería el heredero, que aunque le vendría bien la reiteración, ¿no? Lo voy a asegurar porque por si pasa algo, ¿no? Bueno, él sería el hijo elegido prácticamente.
No le hacía falta hacer ese acto de ganar el derecho de primogenitura, ¿no? Fue realmente innecesario. Así que ustedes están viendo cómo se ha fomentado aquí todo tipo de problemas en la familia, y estoy acentuando estos aspectos para que te des cuenta. Todo tipo de engaño, todo tipo de mentira, todo tipo de animosidad, odio, que era absolutamente innecesario. Ese es el problema. Es cierto, Esaú no tenía el pensamiento de Dios, que él era un apasionado de las cosas terrenales, prácticamente era impetuoso, impulsivo, incapaz de estimar realmente el valor, de estimar realmente el valor de la primogenitura, que no apeló de inmediato por sus sentidos carnales. Él hubiera apelado, no, oye, espérate, vamos a negociarlo, ¿no? No lo hizo, prefería lo animal a lo espiritual, y por lo tanto fue un profano. Ahí está. Y llegamos al capítulo 27 y vemos entonces al viejo Isaac. Ya sabe de la venta de la primogenitura, pero él sigue favoreciendo a Esaú. Vean, 27, por favor, versículo 3 y 4. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Con buen apetito el viejito. Y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Bueno, ahí está, ¿no? Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces, bueno, ahorita leemos lo demás, pero escucha, Isaac ha ignorado la palabra voluntariamente. Otra vez vuelvo a repetir, ha ignorado la palabra en la profecía. Isaac lo sabía, pero había ignorado el derecho del nacimiento que se había intercambiado ahí. Debía de haberse enterado, ¿no?, del intercambio de las lentejas. Isaac ha ignorado el carácter profano de Esaú. Él ha hecho caso omiso, ignora todo, solo porque así lo quiere, porque él quiere satisfacer su apetito, ¿no? Tráeme un buen guiso, ¿no? Bueno, es una historia asombrosa, realmente esta que estamos hablando. Y mira, vamos a leer una parte grande aquí. Vean del versículo 6 en adelante, mira. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Mandona la señora, ¿no? Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Ahí estaba cayendo en la mentira, ¿no? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que te encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú, o si eres mi hijo Esaú o no.
Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y le dijo, ¿eres tú Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. ¡Wow! Increíble, ¿no? Siguen las mentiras, ¿no? Aquí prevalecen en serio las mentiras. ¿Por qué? Porque Isaac pasa la bendición a Jacob. Mira, pasa la bendición a Esaú, mejor dicho, que no era Esaú, sino Jacob, a sabiendas que debía ser para Jacob, sin haber necesidad de eso. Y mira el versículo 25, y dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, porque para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Mira, ahí tenemos también el paso de la bendición. Nuevamente la reiteración de la bendición. ¿Te das cuenta que sigue transmitiéndolo a través de la promesa, a través del pacto de Abraham con este hombre Jacob, pensando que era Esaú, a sabiendas que no debía de haberlo hecho, pero lo hizo, ¿no? Y seguimos leyendo, mira el versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. ¿Cómo dice tu primogénito? Si él mismo había despreciado la primogenitura ahí. ¿Cómo dice eso? ¿Qué le pasa, no? Lo que sucede con él ante las indicaciones espirituales reales de la vida de Isaac. Mira el versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dijo y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Wow. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. ¿Lo estás viendo? Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? ¿Cómo que se apoderó? Pues si él mismo se la dio. ¿Lo estás viendo? Qué tremendo aquí. ¿Qué está pasando? Mira, y luego dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Bueno, pues chiquito, pues. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu bendición en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Ahí está, lo está reiterando. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Ves? Ahí lo duro de servir a su hermano. Aquí estaba, ¿no? Y hasta va a ser enemigo algunas ocasiones, en un momento determinado. La línea de Saúl sería los edomitas, como ya les dije, que lucharían contra Israel en un momento dado. Lo dice claramente la Escritura en 2 de Reyes 8. Si lo checas después, te vas a dar cuenta. En 2 de Reyes 8:20 y en 2 de Crónicas 21:8. Así que va a ser tu enemigo.
Vas a vivir con la espada. Y las consecuencias de esto fueron obvias. Mira el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, yo mataré a mi hermano Jacob. Ándale. Mira todo lo que se ha provocado aquí en la familia, cuántas cosas tienen que suceder, tomando en cuenta que Isaac cumplió con su familia para seguir con la bendición de Dios que se le había dado, y que recibe desde el versículo 20, desde el 26-24 que leímos: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Abraham tu padre, no temas. ¿Te acuerdas que lo leímos? Porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, de Abraham mi siervo. Y construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Esa es la declaración realmente de su fe en el Señor. Y por supuesto Isaac lo hizo de una manera hermosa. Digo, fue un hombre de fe también a pesar de todo. Y tú ves que a pesar de los horrores de estas personas que vivieron con mentiras, engaños, pero Dios no se abstuvo de bendecirlos. Ahí está el punto. Pero las consecuencias fueron que Jacob vivió con incertidumbre al ser agredido por su hermano, al tener presente la venganza ahí, ¿no? Pero con el tiempo se reunió con él, ya lo saben, ustedes conocen la historia. No obstante, Jacob recibe la bendición que estamos viendo para el mundo también. Vayan al 28, allá abajo, y vean entonces: Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no temas, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé de la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahí está, esta es la bendición patriarcal que vemos a Isaac comprendiendo que viene, por supuesto, también de su padre Abraham, y que tenía que pasarla él también en un momento determinado. Esas promesas tenían que pasarse una y otra vez. ¿Por qué? Porque definitivamente no se estaban cumpliendo. Y definitivamente no se cumplieron en ninguno de ellos. Pero ellos siguieron adelante. Ahora mira, vamos a regresar a Hebreos. Y quiero que veas ahora la fe duradera de Jacob. Esto es más breve. Vamos a ver el versículo 21. Y mira lo que dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bueno, ya lo ves que también al morir, por eso les dije, al borde de la muerte de cada uno, pasaron la promesa. Y ahí está. Para Jacob era como su padre Isaac. No era el resplandor del sol de un día tranquilo y claro. Claro que no. Su vida estaba turbia, fangosa, desde un principio, tú lo viste, obscura, brumosa y todas esas cosas, pero caminaba por fe. ¿Ves ahí todos los defectos, todos los pecados de estos patriarcas? Y qué bueno que los vemos, ¿no? Porque el pueblo de Israel los hace casi dioses, ¿eh? Y no se diga los árabes. Los hace dioses. Y vean los defectotes que tienen, ¿no? Bueno, los vemos en todo el mundo y en todos sus apóstoles también, etcétera, etcétera. Pero vean, ellos caminaban por fe a pesar de todo. Como Isaac se encontró con muchas luchas, muchos desafíos, las victorias llegaron, pero fue difícil para él. La niebla de su vida era realmente espesa, el pecado era pesado, pero su fe no decayó. Ahora quiero que vayan otra vez a Génesis 28, por favor. Regresamos otra vez. Pero vean el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel
paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, lo cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí está nuevamente la reiteración del pacto de Abraham, la promesa casi literalmente, siguiendo el flujo, por supuesto, genético, la línea genética, sus descendientes. Y vean el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía, y tuve miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la santidad? ¿Se acuerdan? Bueno, los que estuvieron en el estudio, los que se perdieron de ese estudio, bueno. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betuel. Y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis el diezmo apartaré para ti. No era algo condicionante, ¿verdad? Si tú me das esto, yo te doy esto, ¿no? Pero ahí está todavía el vestigio, ¿no? Condicionante. Y aquí está, pero está la indicación aquí de su fe. ¿Quiere el Señor? ¿Quiere realmente Él ser bendecido por Dios? Él quiere dar generosamente, quiere ser dependiente del Señor, y vemos su adoración genuina basada en la confianza de la promesa ya hecha ahí, la promesa de Dios. Así que cuando nos fijamos en la vida de Jacob, se ven una gran cantidad de problemas en su vida, toda su duplicidad, todas las cosas que hizo, todo engaño, etcétera, etcétera, pero él está ansioso porque el Señor fuera su Dios. Bueno, algo bueno tenía que tener, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Por qué? Porque estaba la promesa. No crean que por él, ni siquiera por él. Lo hemos repetido muchas veces, aun cuando fueren los más grandes hombres que menciona la Biblia. No crean ustedes que por su linda cara, ni por su espiritualidad. En absoluto. Dios le plació que viniera la promesa a través de esa línea y se la dio a Jacob, y ahí está, buscando al Señor, y confía que el Señor es la fuente de la vida y la fuente de su protección. Ahora vemos la última, la fe de José. Vamos a ver el versículo 22 de aquí de Hebreos 11. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Parece que de ahí no podemos tomar mucho, ¿no? Pareciera. Pero bueno, vamos a tomar lo que tenemos aquí en Génesis sobre todo. Aquí llegó el momento de que Jacob pasara prácticamente el derecho del nacimiento de la promesa a José. Vemos el capítulo 48, si son tan amables. Vamos a ver al capítulo 48 de Génesis, y ahí vamos a ver prácticamente la conclusión, no solamente del mensaje, sino de las promesas hechas a sus hijos y a través de estos patriarcas. Por eso se llaman patriarcas, que quede bien claro. Patriarcas, porque se les prometió una patria. Recuerden eso. No son patriarcas de un nombramiento ni... Vean el capítulo 48:1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés
y Efraín. No quiero entrar mucho aquí en detalle, pero ya saben que hablamos de las 12 tribus de Israel, ¿no? Y ustedes conocen bien ese punto. Y cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué pasó? Las 12 tribus, ¿se acuerdas? Se les asignaron tierras específicas. En realidad había 13 tribus, por si no lo saben. ¿Por qué? Porque una de las tribus era de José, pero su porción se dividió con sus 2 hijos. Su porción se dividió en Efraín y Manasés. Y los levitas, de hecho los levitas no tenían ninguna heredad, ¿no? La tribu de Leví no tenía tierras, ellos eran una tribu sacerdotal. Así que José aparece con 2 de sus hijos, Efraín y Manasés, y ellos serían fundamentalmente puestos para los propósitos de Dios ahí. Por eso es que muchas veces los profetas se refieren a Israel como a Efraín. Bueno, así que viene José a Jacob, que tiene que ser cambiado su nombre más tarde por Israel. Si sabes eso, ¿no? Más tarde, ese nombre fue cambiado. Pero vean el versículo 2. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, o sea, ya sea Jacob o Israel, y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Otra vez. Y nota, ¿había visto esas naciones? No. ¿Había visto esa heredad, esa descendencia que Dios ya había dicho que era como la arena del mar? Pues no. Pero está repitiendo lo mismo. Pareciera que estuviera repitiendo así como perico las mismas cosas, ¿no? Así como un robot, ¿no? Otra vez, bendición a tu descendencia y te multiplicaré y te bendeciré y serás bendición. Pareciera. Pero no es así, mi hermano. No es así. Aquí encontramos nuevamente esa promesa. Ve el versículo 5. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Ahí está la herencia. Y verás, continúa, y la clave es la promesa que se manifiesta ahí desde el comienzo. Se transmite a través de uno y de otro y de otro. Y aquí al último estamos hablando de Efraín y Manasés. Vean el versículo 12. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó. Mira, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? Y los tomó José a ambos. Efraín, ya lo leímos. 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos su nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido.
pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, lo cual tomé ya de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ve aquí yo muero. Ahí está, al final de los días, dando las promesas. A pesar de todo, la fe de Jacob, que había oído de Dios, no podía cambiar de opinión, no podía moverse o desviarse. Él quiso cambiar ahí las manos. No, yo las pongo así, de esta manera. Y punto. Esa es la manera en la que van a ser bendecidos. Ahí está. Y como ves, Jacob murió en una fe que nunca dio resultados. Eso es lo que estoy tratando de ver. Eso nos deja con José. Cuando dice en Hebreos 11:22, ¿te acuerdas acerca de José? En pocas palabras nos dice que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, otra vez viendo el versículo 22 y lo que estamos estudiando, y dio mandamiento acerca de sus huesos, la conclusión de este versículo. Y es muy importante ver esto, porque entonces también no recibió la promesa. La promesa ya quedó muy lejos, ya quedó muy atrás. Ya lleva 200 años desde que Dios se la dio a Abraham. Nunca vieron nada. Y quiero que regresemos una vez más a Génesis para que te des cuenta de lo último, por favor. Pero vete al capítulo 50. Y vemos aquí a José, la casa de su padre, vivió ahí 110 años. Y José vio a la tercera generación de Efraín. Y luego José dijo a sus hermanos en el versículo 24, vean, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir otra vez en la muerte, ¿no? ¿Estás viendo eso? Tal vez para unos va a ser un poco aburrido todo esto que estoy hablando, pero mira, esto es una enseñanza precisamente de la línea de la promesa. Que veamos realmente que a pesar de todo, a pesar de la fe de todos ellos, nunca la vieron cumplida, ¿no? Vean, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí está, Él prometió esta tierra y aún estamos en Egipto, así que de todas maneras estaremos como nómadas, ¿no? Que nunca han recibido lo prometido, nunca poseyeron esa tierra, nunca hemos tenido ese reino, nunca nada. Versículo 25, hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Murió un extraño de este mundo, sin saber, sin haber recibido ninguna promesa, sin saber ni siquiera ni siquiera vestigios. Bueno, ni siquiera a lo lejos, ¿no? Claro, a lo lejos, ¿no? Lo dice Hebreos, por supuesto, pero ahora, ¿qué es lo que el escritor de Hebreos nos quiere decir con todo esto? Ya lo tienes, ¿no? Ahí prácticamente en tu mente. Estas son las personas de fe. Toda su vida se les construyó una fe en torno a esta promesa que se les había dado desde Abraham y que se había transmitido a estos otros tres patriarcas, y todo en su vida se centró en la confianza que tenían de que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer, porque en Dios se puede confiar y Él nunca faltará en cumplir las promesas que a través del tiempo Él había prometido. Ellos nunca lo vieron. Esta es una fe a nivel muy alto. Estos son patriarcas que vivieron un nivel realmente dudoso, engañoso, fueron pecadores, débiles, vacilantes y a veces inmorales. Pero vivieron una época primitiva sin la plena revelación, sin la presencia del Espíritu que conocemos hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Ahí está. Pero estos hombres lucharon, quizá en formas que no lo hacemos nosotros, y tal vez por eso no hubo
No hubo más, toleraron muchas cosas que de verdad no estaban dentro de la voluntad de Dios, pero ahí estaban. Pero lo que puede haber de esta parte de sus vidas, escucha, no anula la verdad del compromiso de confiar en Dios. Y aquí está el punto, que a pesar de sus pecados, a pesar de sus engaños, a pesar de sus mentiras, Dios sigue siendo firme en sus promesas. Así que ninguno de nosotros tenemos la oportunidad, ni siquiera la duda. No debemos tener ninguna duda. ¿Por qué? Porque a pesar de que cómo te comportes, a pesar de cómo andes, a pesar de tus pecados, a pesar de tus debilidades, a pesar de lo que eres, a pesar de tus transgresiones, a pesar de que en muchas ocasiones sigues pecando y pecando y pecando, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque aun cuando no fueres fiel, ¿qué? Dice Timoteo, ¿qué dice? Dios permanece fiel. Aun cuando fueres infiel, Dios permanece fiel. Y ahí está el punto. Esa es la prueba de su fe. Ellos creyeron en Dios. No podían ver nada de esto. Y así nosotros estamos aquí con todas nuestras debilidades, que a veces rebasamos los límites de la permisidad. Y ese es el punto. ¿Cuántos hábitos pecaminosos estamos cometiendo a diario que Dios sigue tolerando? Pero eso sí, somos muy buenos para marcar las debilidades de otros. Somos muy buenos para señalar en otros sus pecados y sus faltas. Incluso para señalar lo que está mal en la iglesia. Lo que hacen mal los líderes en la iglesia, ¿no? Somos muy buenos para eso. A mí lo han señalado. ¿Y sabes qué? Por supuesto, gloria a Dios, soy un pecador y soy un soberbio y soy todo lo que ustedes quieran, pero aquí me tiene el Señor. ¿Y qué puedo hacer? Sino seguir adelante, a pesar de cualquier tipo de pecado que yo haga. Claro que hay pecados que me descalificarían, por supuesto. Pero aún así en mis debilidades, ahí estoy. ¿No nos sentimos iluminados? ¿No somos iluminados? ¿Cuánto orgullo todavía se mira de nuestra actitud que ofenden a Dios? Sin embargo, Dios sigue firme en tu promesa, en su promesa con Él. Pero ¿saben en dónde? Ahora en el nuevo pacto con Cristo. Ahí está el punto y la esperanza que un día estaremos con Él para siempre en la patria celestial. No vemos todavía la promesa, ni la verás, mientras estés en esta vida. Como ellos, tampoco nosotros vemos nada. Hasta cuando estemos en su presencia, a pesar de todo, Cristo no se retracta de esas promesas. Y aquí estamos también con una promesa que no hemos visto y que no veremos hasta cuando estemos con Cristo para siempre en la patria celestial. Así que tú y yo no debemos desmayar, ni tolerar definitivamente ninguna duda en tu mente. Si tú eres de Cristo, lo eres para siempre. No eres para un ratito ni para unos años. Lo eres para siempre. Y el día que venga Cristo, solamente lo único que quiere de ti es que seas fiel. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué? Yo te daré la corona de la vida. Ahí está el punto. Sé fiel, sé santo, sé puro. Permanece. Sigue adelante. A pesar de tus debilidades. Sigue adelante para que Cristo sea glorificado en todas las cosas que haces. Ahí está el punto. Hoy puedes confiar en eso. Y si no, entra al nuevo pacto con Cristo y haz realmente una relación con Él. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Señor, cuántas gracias realmente tenemos, cuánta gracia hemos recibido de parte tuya, que a pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras debilidades, tú todavía, Señor, sigues dándonos esperanza. Padre eterno, que nuestra esperanza no decaiga, que la promesa que nos has hecho en el nuevo pacto con Cristo sea para siempre, Señor, y que, bueno, lo es, pero que no decaiga nuestra fe y nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos a prevalecer, ayúdanos a ser constantes y perseverantes,
a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo real. Si ellos, estos patriarcas, no tenían a tu Espíritu Santo de forma permanente, bueno, se vio con todas sus debilidades, pero nosotros no tenemos excusa, Señor. Tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, en nuestras vidas, y no podemos decaer. Ayúdanos a ser ejemplo a nuestros seres queridos, a todas las personas que están cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor. No permitas que nuestra fe decaiga, porque esa fe es la que nos llevará hasta tu presencia. Le pido, Santo Dios, que todo esto lo llevemos a cuestas, pero a la vez tengamos la confianza hasta cuando vengas por nosotros. Porque te lo pido en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén.